Buenos días, nosotras somos el grupo de cuarto de educación infantil de expresión artística y el grupo está compuesto por Belén Fraga, Paula Martínez, Silvia Griñón y yo, Merey Reyes. Y vamos a hablar sobre la obra El columpio de Eugenio Hermoso Martínez. Este es nuestro índice y vamos a hablar sobre la introducción y justificación, objetivos y contenidos, el autor y su obra, actividades y la conclusión. Como introducción y justificación, el 7 de octubre fuimos al Museo del MUBA y una vez que estuvimos allí fuimos recopilando las obras que nos fueron gustando hasta escoger la obra El columpio. Una de las razones por la que escogimos esta obra fue porque nos provoca nostalgia, puesto que nos recuerda a los juegos que solíamos jugar de pequeñas, además evoca alegría y porque el autor es extremeño, ya que podemos acercar la cultura extremeña a nuestros alumnos. Después, los objetivos generales de etapa que hemos elegido son conocer su propio cuerpo y el de los otros, adquirir la coordinación y el control dinámico general, actuar con seguridad y aprender a respetar las diferencias personales y a valorarlas. Observar y explorar la forma activa de su entorno, conocer los distintos grupos sociales que lo integran, sus características, costumbres, tradiciones, generando actitudes de respeto y confianza, y desarrollar habilidades comunicativas a través de la lengua oral y de otros lenguajes y formas de expresión, iniciándose en la lectoescritura y el uso de la lengua extranjera. Después, los objetivos generales de área serían dentro de conocimiento de sí mismo y autonomía personal, conocer y representar su cuerpo, sus elementos y algunas de sus funciones, descubriendo las posibilidades de acción y de expresión y coordinación y controlando cada vez con mayor precisión gestos y movimientos. Dominar la coordinación y el control dinámico del propio cuerpo, afianzando las nociones básicas de orientación en el espacio y la propia lateralidad. Los lenguajes, comunicación y representación, acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en diferentes lenguajes y realizar actividades de representación y expresión artística mediante el empleo de diversas técnicas. Los contenidos de conocimiento de sí mismo y autonomía personal. En el bloque 2, juego y movimiento, hemos elegido el juego, conocimiento, construcción y participación, los juegos tradicionales del entorno, coordinación y control del propio cuerpo en las actividades que implican tanto el movimiento global como el segmentario y la adquisición progresiva de habilidades motrices nuevas tanto en acciones lúdicas como de la vida cotidiana y doméstica. Después, en los lenguajes, comunicación y representación, utilización de las técnicas básicas del dibujo, pintura, modelado, collage, creación de imágenes. Y por último, los objetivos, contenidos específicos son participar en juegos tradicionales extremeños, controlar y coordinar el propio cuerpo en la realización de juegos y utilizar técnicas de dibujo y de collage. Con respecto al autor, el autor se llama Eugenio Hermoso Martínez, nació el 26 de febrero y en 1883 y murió el 2 de febrero en 1963. Este autor nació en Fregenal de la Sierra, en la provincia de Badajoz, y fue un pintor que viajó por diversos países, entre ellos viajó por Italia para continuar su formación y ganó varias medallas de honor por sus obras La siembra y El altar. En concreto, la obra que nosotros escogimos, llamada El columpio, representa a un grupo de jóvenes que están jugando en el campo con un columpio. Y con esta obra vuelve a la temática con la que inició su trabajo, puesto que se aleja de la temática religiosa, y para realizar esta obra el pintor lo que hizo fue que cada figura la realizó por separado para finalmente unirla en una sola pieza de grandes dimensiones. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las actividades. La primera sería hacer un collage, porque como bien ha dicho mi compañera Silvia, Eugenio Hermoso Martínez pues dibujaba cada figura por separado y después las unía en una sola. Por ello, el alumnado pues dibujará lo que él prefiera para después unir todos sus dibujos en una sola obra.
Al día siguiente iremos a visitar el Museo de Bellas Artes de Badajoz y aunque nos vamos a fijar en todas las obras, nos detendremos en la del columpio. Y una vez que la hayamos visto, les preguntaremos a los niños y niñas qué es lo que más os llama la atención, qué veis en la imagen, qué es lo que más os gusta, a qué están jugando. También, por ejemplo, cómo se siente la chica del columpio. Y luego ya por último, pues volveríamos al centro y allí en el patio les explicaríamos que íbamos a jugar a diferentes juegos tradicionales de Extremadura, como por ejemplo es la rayuela, el pañuelo, la zapatilla por detrás. Por último, a modo de conclusión, nosotras creemos que tras haber realizado estas actividades podemos decir que es fundamental para el alumnado de estas edades que conozcan el arte en general, pero sobre todo el patrimonio artístico de su propia comunidad autónoma. Además, es importante que los alumnos de estas edades se interesen por las costumbres y en especial que se interesen sobre los juegos populares, que los conozcan. Y por último, esta experiencia les ha ayudado a aprender de una forma muchísimo más lúdica y han participado de manera más activa en su aprendizaje.